Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén. Hemos venido hoy a la casa de Dios a escuchar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se tiene cada día una cena preparada para su pueblo, para la iglesia. Cada miércoles, hablando particularmente en esta iglesia, cada viernes y cada domingo, Dios ha preparado la cena para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y me acabo de acordar algo importante. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 15. Pero primero vamos a orar. Vamos a colocar este servicio en la mano de nuestro Dios y vamos a dejar que Él nos hable a través de su bendita palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amantísimo Padre eterno, venimos ante tu presencia en esta hora de la noche, Señor. Hemos venido a tu casa bendita, a tu casa de oración, a la iglesia, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Queremos que a través de las Escrituras tú nos hables en esta noche, Señor. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos redargullas, nos instruyas, nos corrijas, Señor, nos exhortes, nos levantes, y que cada día podamos, Señor, estar más apegados a ti, Señor. Como el pámpano no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid. Permite que nosotros a partir de hoy y siempre, Señor, permanezcamos unidos a ti, Padre, que eres la vid. Tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, Señor. Y necesitamos de tu presencia, estar adheridos a ti, para así poder dar mucho fruto, Señor, y nuestro fruto permanezca, Señor. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas, de este lugar. Toma el control del mensaje, de la predicación de tu palabra. Toma el control del predicador, Señor. Habla a través de mi garganta, de mi lengua y de mi voz. Úngeme con aceite fresco. Quita todo cansancio, Señor. Quita todo problema, toda pesadez, y que sea la excelencia del poder tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predicaré para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen por favor a Lucas 14, 15. Aunque no viene al tema lo que vamos a leer, pero Dios ha colocado en el corazón, en este caso de mi esposa, que le comentó, el Señor le habló de esta palabra, y vamos a ser obedientes al mover y a lo que Dios viene hablando. Amén. Gloria a Dios. Ok. Lucas capítulo 14, versículo 15. Ahora, mis hermanos, congregarse es un mandamiento. Amén. Dice en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Y aquel día, mis hermanos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el arrebatamiento inminente de su pueblo, de la iglesia. Y Cristo viene por una iglesia preparada, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que tenga hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios, de ir a la casa de Dios, de congregarse, de comer el alimento espiritual que el Padre de antemano ya ha preparado. El alimento espiritual que Dios ha sazonado con su Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Lucas capítulo 14, 15. Dice parábola de la gran cena. Amén. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza de algo que sucede aquí en la tierra, un acontecimiento terrenal, pero su contenido es totalmente espiritual. Su significado y el mensaje de una parábola es totalmente celestial, espiritual. ¿Ok? Si estuviéramos en estos tiempos, diríamos la parábola del mazamorrero, o de otro por ahí, del champucero, del zapatero, del chatarrero. Bueno, en fin, hay muchas parábolas. ¿Ok? Es de acuerdo a lo que se esté desarrollando la sociedad, en lo que la sociedad esté elaborando, esté trabajando o se ve implicada. ¿Ok? Entonces aquí vemos una parábola de una gran cena. ¿Por qué la gran cena? Porque la cena en el antiguo pacto era muy importante para dar a entender un compromiso, para sellar de hecho un negocio, para hacer un voto o un pacto entre hombres. Amén. Porque los pactos no se hacen ante Dios,
¿Ya? Porque el hombre no pacta con Dios, es Dios quien pactó con el hombre, y hay 7 pactos previamente establecidos, de los cuales hablaremos más adelante. Pero es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Así que si estás en una iglesia donde te dicen trae tu pacto o pacta con Dios, sal de ahí corriendo, porque eso es el Dios Baal Brit o Baal Berit, o Dios de pactos. Eso no es bíblico. Dios es el que establece y hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. El hombre puede pactar con semejantes. Ahora, Dios no admite coimas, Dios no admite pactos. De pronto podemos hacer ante Él un voto, un compromiso, pero el pacto lo hace Dios, porque quien hace el pacto da la ley y el otro tiene que sujetarse a la ley. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un pacto ante Dios y vamos a colocar a que Dios se sujete a nuestros preceptos? ¿Verdad? Es como ilógico. Entonces existe sí un voto, ¿ok? Aquí vemos una parábola de una gran cena. Vamos al versículo 15. Dice: oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Y bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, el que participe de lo que hizo Cristo en la cruz, de su sacrificio. Verso 16 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. En otras palabras, Dios el Padre ha preparado una gran cena. Y le dijo a su siervo, a su Hijo Jesucristo: convidad a muchos. ¿Ya? Verso 17 dice: y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Mis hermanos, cada miércoles, cada viernes y cada domingo Dios ha preparado su cena aquí en su casa, para que ustedes participen de la cena, para que ustedes participen del manjar de Dios, que es su palabra, el alimento espiritual que a vida eterna permanece. Amén. Verso 18 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Ok? A veces nos escudamos en muchas cosas. Tengo mucho trabajo, estoy cansado, estoy muy ocupado, tengo que hacer aquello o hacer esto, y siempre tratamos de escudarnos, ¿verdad? Y el verso 18 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, no puedo asistir a la gran cena, otro día iré. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, el señor que representa a Dios, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Cuántos creen que en el cielo hay lugar? Amén. Y en la casa de Dios también hay lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es el propósito de Dios. Dios dice: Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y de hecho Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Dios quiere que su casa se llene. Dios quiere que algún día el cielo esté lleno de fieles. Dios quiere que la iglesia aquí en la tierra se llene, que sus hijos tengan prontitud de ir pronto a la casa de Dios, a escuchar palabra de Dios, a comer el manjar de la cena que Dios previamente ha preparado para su pueblo. Amén.
Verso 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mis hermanos, en tanto podamos tener oportunidad de congregarnos, congreguemos. Mis hermanos, hay que aprovechar el tiempo, como dice Efesios capítulo 5, porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo, mis hermanos, porque la venida de Cristo está pronta. Amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Pronto sonará esa trompeta, mis hermanos, y la iglesia será levantada. Y queremos estar con la vasija llena de aceite. Necesitamos estar con la lámpara encendida. Amén. Velando y orando, como dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes, en Efesios capítulo 5, 14. Por lo tanto, dice el Señor, por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Amén. Así que, mis hermanos, congreguémonos, ¿ok? Es importante. Está bien los medios, está bien el WhatsApp, está bien el Facebook, el YouTube. Gloria a Dios, son herramientas para que el mensaje sea extendido. Pero en tanto podamos, vamos a la casa de Dios. Amén. Ahora sí, vamos sin más preámbulo, mis hermanos. Vamos a la palabra, al estudio de la palabra en esta noche. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que corresponde a las falsas doctrinas. ¿Recuerdan? Burladores de la fe, falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos todavía con el tema de la apostasía. Dice la Escritura, mis hermanos, en Gálatas capítulo 1, 6. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Amén. Bueno, ¿trajeron su Biblia? Amén. Gloria a Dios. De pronto no concuerda, 61. Como se han hecho actualizaciones del libro, de pronto no concuerda, pero búsquenla por ahí más o menos. ¿Ok? Gálatas 1, del 6 al 9. ¿Estamos? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Hay evangelios diferentes, hay otras doctrinas, hay otros vientos de doctrinas. Y el apóstol Pablo está manifestando en su primera carta a Gálatas, o en la carta a Gálatas, y dice que está maravillado de que tan pronto la iglesia se haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente o otro viento de doctrina, donde se predica de otro Cristo. Verso 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Amén. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes os he dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio, digan todos conmigo, diferente evangelio, Diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La Biblia nos habla de un evangelio diferente, que no es el evangelio de Cristo. Parece el evangelio de Cristo, pero no es el evangelio de Cristo. Y hoy en día, por el gran incremento de la apostasía, sí que hay muchos evangelios, hay muchos evangelios, pero el evangelio es uno solo. Uno solo es el mensaje, una sola es la predicación, uno solo es Cristo. Pero hay otros Cristos, hay otros mensajes, hay otros que predican de un Cristo diferente. Amén. Un Cristo quizás interesado en el bolsillo del creyente,
Un Cristo quizás alcahuete. Un Cristo quizás permisivo. Es otro Cristo, no el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 2 de Juan capítulo 1, porque es un solo capítulo, 2 de Juan capítulo 1, del 7 al 11, el apóstol Juan, porque por una parte el apóstol Pablo se preocupa por la iglesia en Galacia, pero vemos también que el apóstol Juan, en su segunda epístola de Juan, del versículo 7 al 11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, y de eso sí que hay bastante hoy. Mucho apóstata, mucho burlador de la fe, mucho engañador, mucho embaucador del evangelio, mucho mercader de la fe ha salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Amén. Otros se atribuyen de que son el Cristo. Otros niegan que Cristo ha venido en carne, o que el Verbo se hizo hombre, o que el Verbo es Dios, o que el Verbo, que es Cristo, es el Hijo de Dios. He ahí los testigos de Jehová. ¿Ok? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo, que el Verbo ha venido en carne. El que esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Miren lo que dice el siguiente versículo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el centro del mensaje de toda la Biblia es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro del mensaje de toda la escritura es el Verbo, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, así vaya con sombrilla de puerta en puerta predicando, así lo escuches en campañas evangelocas predicando en púlpitos y la gente así acudiendo por masas detrás de milagreros. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le recibáis en casa. No hay que llevar ni siquiera a la casa literatura que no sea de sana doctrina. Eso contamina. Eso es infección espiritual, veneno espiritual. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Aún la Biblia católica más cruel dice, no lo saludéis, ni le digáis bienvenido, porque quien le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, un pecado grave ante Dios es torcer el evangelio. Dios no puede ser burlado. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y en la tierra. Se cumple hasta una tilde, una coma, una jota de esta sagrada escritura. Y nadie puede añadir ni quitar ni una tilde ni una coma de esta sagrada escritura. Porque quien añada o quite, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro, como dice Apocalipsis 22, del 18 en adelante. Pero si alguno quitare de parte de la profecía de este libro, Dios quitará su parte de la herencia del libro de la vida. Amén. Amén. Ya por ahí también se lee la Biblia de los gays, la Biblia del movimiento LGTB, y es una Biblia blanca, y en el centro tiene la cruz con los 6 colores del movimiento LGTB. Pero el arcoíris real, el que Dios colocó como señal del pacto en el diluvio, amén, tiene 7 colores, no 6, porque 6 es número de hombre. Amén. Es una burla a lo que hizo Dios pactando con la humanidad. Amén. De no volver a destruir la humanidad anegándole en algo. ¿Ok? En 2 de Corintios capítulo 4:2,
Segunda de Corintios capítulo 4, 2, quiero que me acompañen por favor. ¿Estamos? Amén. Dice la potente y poderosa palabra de Dios: antes bien, renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Mis hermanos, esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. Adulterar, pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué han hecho los gays, los del movimiento LGTBI? Todos los versículos que la Biblia condena acerca de sus prácticas abominables y pecaminosas e inmorales, ellos las han arrancado de la Biblia. Así como los testigos de Jehová, todo lo que en la Biblia atribuye divinidad a Cristo, los testigos contra Jehová lo han arrancado de la palabra. Han cambiado la Biblia en más de 368 partes. Eso es anatema. Y dice Pablo a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, del 2 al 4, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana de parte de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, y Jehová lo reprenda, porque él vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Él engaña al mundo entero. Él ha cegado el entendimiento, como dice la Escritura, de los incrédulos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca a ellos la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Al mundano, a la gente que no conoce a Cristo, como está el mundano cegado, la gente que no ha venido al Evangelio, o que se rige quizás por religiones, por dogmas o tradiciones, ellos están cegados espirituales, están cegados ante la luz del Evangelio para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Amén. El cual es la gloria de Cristo y el cual es la imagen de Dios. Por eso el mundo, hermanos, está como está. Por eso el mundo está tan distanciado de Dios, porque la gente, la Biblia, que es la palabra de Dios, la ha hecho de lado. Otros de pronto dicen: no, yo soy muy religioso, yo tengo la Biblia abierta allí en el Salmo 91. Eso es agüero, eso es agorería. La Biblia no es para tener abierta en el Salmo 91, sino para escudriñarla. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículo 9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas, hay muchos caminos que parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Hay muchas doctrinas que parecen verdaderas, pero inyectan veneno espiritual. Y dice el autor de los Hebreos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hoy en día se está viendo el fuego extraño desde los altares. Están haciendo cualquier cosa que se les viene a la mente con el fin de atraer multitudes. Cosas humanas, cosas que, mejor dicho, el diablo dirá: a mí, que yo soy diablo, ni siquiera se me ocurre hacer esas cosas. Porque estamos en tiempos peligrosos, en grados de apostasía, donde hay mucho burlador de la fe. Amén. Entonces dice: no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, del 1 al 6. Algo que tiene que hacer la iglesia, mis hermanos, es pedirle a Dios discernimiento, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritus.
Y un pastor está en la obligación delante de Dios de enseñar a la iglesia a juzgar, de enseñar a la iglesia a separar lo santo de lo profano, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Un pastor de sana doctrina o cualquier pastor está en la obligación delante de Dios de enseñar a discernir y juzgar al pueblo. Pero hoy en día, ¿qué dicen? No juzgues. No juzguéis para que no sean juzgados. Y se quedan allí porque no leen el resto. Porque Jesús está hablando que si juzgamos a partir de una posición diferente a la que Él establece en su palabra, que si yo voy a juzgar teniendo una viga en mi ojo, ¿cómo pretendo sacar la astilla o la pajita que está en el ojo del ojo de mi hermano? Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Es desde el punto de vista donde juzguemos. Pero Jesús mismo enseñó a juzgar con justo juicio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo enseñó a juzgar con justo juicio. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 7, 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y en 2 Corintios capítulo 2, 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, es decir, juzgar. Porque la palabra discernir proviene de la palabra anakrinos. Es una palabra griega que significa analizar, separar, dividir, analizar detenida y meticulosamente un asunto. Mis hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo precisamente para poder discernir, para poder separar lo santo de lo profano, lo limpio del impuro. Amén. Entonces el hombre de Dios discierne, el hombre de Dios juzga todas las cosas. Pero por ahí dicen: no juzguéis. ¿A quién le creemos? ¿Al hombre o le creemos a la palabra? Amén. Entonces 2 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Las cosas del Espíritu Santo de Dios, el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15 dice: en cambio, el espiritual, ¿cuántos son espirituales? Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido del Espíritu, los que somos hijos de Dios. Amén. Nosotros los espirituales, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Levanten la mano. Gloria a Dios. Amén. Y esa mente cada día, mis hermanos, hay que renovarla. Como dice en Romanos 12, versículo 2, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que renovar el espíritu de la mente, dice el Señor, para que así podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, en 1 de Juan capítulo 4 del 1 al 6 dice: amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo viento de doctrina, a todo por ahí que se te acerca hablándote de Cristo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y la palabra probar es juzgar. Amén. Probarlos si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Y si han salido muchos falsos profetas, esto indica que a muchos van a engañar. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y el espíritu del anticristo empezó a operar desde que Herodes sintió celos porque nació un rey en Belén y quiso matarlo, quiso asesinarlo. Amén. ¿Y ese niño que nació quién era? Jesús. Entonces el espíritu del anticristo siempre va a querer
perseguir a Cristo. Amén. Dice entonces la bendita palabra de Dios: y ahora ya está en el mundo. O sea que el espíritu de anticristo, desde el momento que Jesús apareció en escena, también apareció el espíritu de anticristo. De una se manifestó el espíritu de anticristo, que se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto. Amén. Herodes era un rey y él quería toda la adoración aquí en la tierra para él. Eso es lo que pretende el espíritu de anticristo, que se adore al ídolo de barro, al ídolo de carne y hueso. Por eso los apóstoles de la prosperidad en estos tiempos están preparando el camino al anticristo. Y si la gente adora al Papa, como es supuestamente un apóstol, y se adora a los apóstoles de la prosperidad diciendo: este es mi apóstol, no digáis nada, no juzguéis al apóstol, no digáis nada contra el apóstol, se han convertido en sus dioses. Amén. Esto va a hacer que la apostasía que está imperando en el mundo entero lleve a que el mundo entero, cuando la iglesia no esté presente en la tierra, adore a la bestia, adore al anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, y eso es la iglesia de Cristo, hasta que a su vez sea quitada del medio. La iglesia va a ser quitada del medio con el arrebatamiento, y ahí sí aparecerá en escena el anticristo, el cual se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, y el que es del mundo, las palabras del mundo oye, pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye. En el versículo 5 de 1 de Juan 4 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero si se les habla la palabra, la gente se va a incomodar. Si se les habla la palabra tal cual como está escrita, la palabra va a martillar. La palabra es como piedra que martilla, como martillo que quebranta la piedra. La palabra es como fuego que consume, y a muchos no les va a gustar. Pero si a la gente le hablan de cosas bonitas, de que vas a ser campeón, de prosperidad, y entre más vas a recibir, entonces la gente dice: no, a mí me suena esto. Entonces la gente va a la iglesia a escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiera hablarles. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en estos tiempos vemos la apostasía tan impresionante. Y el hecho de que haya iglesias gigantes o numerosas no quiere decir que sean de Dios, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos, y el remanente de Dios es un pequeño pueblo, es una pequeña manada. Amén. Muchos procurarán entrar y no podrán, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Amén, gloria a Por eso Dios. tenemos que entrar por esa puerta estrecha. El camino de Cristo, ¿quién dijo que es fácil? Es estrecho y es difícil. En cambio, el camino del mundo, el evangelio light, el evangelio liviano, o las cosas que se mueven en el mundo, eso te conduce a una puerta y a un camino amplio y espacioso. Su fin es muerte y perdición. Pero Dios dice: entrad por la puerta estrecha. Hay que tomar la cruz. Cada día hay que negarse, hay que seguir el evangelio de la renunciación, de la muerte al yo, la muerte al deseo espurio de la carne, la muerte a mis ambiciones, a mis deseos como humano, para que podamos decir como Juan dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Yo necesito desaparecer. Y podemos decirle a Dios: Dios, necesito todo de ti en mí, y que yo desaparezca. Amén. Pablo dijo: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo Jesús vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno que nosotros podamos decir eso también.
que todas las cosas del mundo las tenemos por estiércol, las tenemos por basura, con el fin de alcanzar y ganar a Cristo. Amén. Entonces dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan cosas del mundo, y el mundo los oye. ¿Quién no quiere oír bendición en estos tiempos? ¿Quién no quiere oír un evangelio fácil? Un evangelio que no señale, que no juzgue. Un evangelio liviano, que no condene. ¿Quién no quiere oír que seas rico, que seas bendecido, que seas prosperado? Así estás en pecado. No, Dios te va a bendecir. Trae tu pacto, ya, listo. Eso es todo. Otros mandan el pacto, mandan el diezmo. ¿Saben cómo? Por correo. Y no se congregan. Y creen que están cumpliendo delante de Dios. No debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocéis o conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El espíritu de verdad nos guía a la verdad, pero el espíritu de error nos envía al engaño. Nos guía al engaño. Amén. Y a la muerte espiritual. Vamos a Ezequiel capítulo 22, 27. Ezequiel 22, 27. Ezequiel capítulo 22, 27 y 28. Dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. ¿Cuántos dicen amén? Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. ¿Cuántos dicen amén? Derramando sangre para destruir las almas, para obtener, ¿qué dice? Ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Qué bueno los hombres como Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Que podamos hablar siendo inspirados por el Espíritu. Pero hoy cualquiera se cree profeta. Hoy cualquiera anda profetizándole a todo mundo y hablando vanidad, hablando lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando el profeta habla de parte de Dios, al pueblo no le va a gustar. O si no, mira el caso de Jeremías, mira el caso de Isaías, mira el caso de Micaías. Eran profetas solitarios, pero hoy en día hay muchos profetas de lengua dulce que profetizan éxito, prosperidad y bienestar y bendición. Amén. 2 Corintios capítulo 11 del 1 al 4 dice la escritura. 2 Corintios 11, 4, por favor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérame o toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios. Dios quiere presentarnos a Él mismo como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, como dice en Efesios capítulo 5 del 25 en adelante, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Dice: os celo con celo santo. Amén. El verso 27 dice: a fin de presentársela, de Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la iglesia por la cual Cristo viene a llevársela. Porque os he cenado, dice 2 Corintios capítulo 11:1, el versículo 2, porque os he celado, o celo, o porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, amén, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, oiga lo que dice aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí nos habla de tres cosas importantes. Que si alguno viene predicando a otro Jesús diferente del que os hemos predicado. Número 2, o si recibís otro espíritu por la predicación de la palabra, ¿ya?, diferente al que habéis recibido. Y número 3, u otro evangelio diferente al que habéis recibido o aceptado, bien lo toleráis. Mis hermanos, no debemos de tolerar ni otro Jesús, ni otro evangelio, amén, ni otro Cristo, amén, ni otro espíritu, ni otra predicación que no sea la predicación del evangelio. El mejor ejemplo, ahí tenemos a los apóstoles bíblicos, el libro de Hechos, las cartas paulinas, es el mejor ejemplo a seguir. Y el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, imitemos los buenos hombres de Dios, imitemos su fe. ¿Cuántos dicen amén? Como dice en Hebreos capítulo 13 también, el verso 7 y el verso 13. ¿Ok? Gloria al nombre de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, 13, más adelante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os es extraño, que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Los apóstoles verdaderos, los bíblicos, los que Jesús nombró, los 12 del Cordero. Y como Judas se fue y se ahorcó y se fue a su propio lugar por transgresión, entonces llamaron a Matías. Pero como Matías no lo llamó Jesús, Jesús proveyó un apóstol que sí lo vio, y que al verlo perdió la vista por 3 días, el apóstol Pablo. Matías nunca más volvió a ser nombrado, porque sencillamente lo nombraron los compadres, no Jesús. Pero el apóstol Pablo sí fue testigo, vio a Cristo glorificado, resucitado, vio el destello de su luz, su gloria, y perdió la vista por 3 días. Y ese prácticamente, según Gálatas capítulo 6, ese era el aguijón de la carne, que Pablo le decía a Dios que quitara de él. Y en Gálatas 6 podemos ver que Pablo decía: oh Gálatas insensatos, he tenido la necesidad de escribiros con letras de gran tamaño, porque él tenía un problema en la vista. Él, después de ver a Cristo en su gloria, él quedó con un problema en la vista, y ese era el aguijón de la carne. Y él oraba para que Dios se lo quitara, y Dios que decía: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? Y entre tanto más somos débiles, más somos fuertes en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Apunten la cita, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Tremendo. El que le escribía a Pablo era el apóstol Lucas, o Lucas, no era mi apóstol, Lucas el médico, el que escribió el evangelio de Lucas y el que escribió el libro de Hechos. Él era prácticamente el escribiente.
era el que escribía, normalmente le ayudaba a Pablo. Pero en esta carta de Gálatas, Pablo tuvo que escribir. Y despide, diciendo la carta: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque en esta oportunidad Lucas había viajado y le tocó a Pablo decirle a Lucas que se encargara de la escritura y él le dictaba. ¿Ok? Perdón, al contrario, Lucas le tocó viajar y fue Pablo que le tocó encargarse de la escritura con su propia mano. Amén. Vamos a continuar. Segunda de Corintios capítulo 3:6. Vamos a agilizar para ir más rápido. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, sí es verdad, pero mata la ignorancia. Porque entre más letras tengas en el corazón, más palabras, eso mata la ignorancia. Pero si la letra se lee sin el Espíritu, ahí sí es peligroso, porque crea confusión. La Biblia es para leerla y discernirla con el Espíritu, porque la Biblia es un libro espiritual. Por eso Pablo decía: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. ¿Okay? Por eso una persona natural o en la carne, por lo general se pone a leer la Biblia y no la entiende, lo que termina es enloqueciéndose. Porque la Biblia es un libro espiritual y ha de entenderse e interpretarse espiritualmente. Y necesitamos primeramente nacer de nuevo para poder entender la Biblia. Porque el diablo ha cegado el entendimiento de la gente, del mundo, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la gloria de Cristo y el cual es la imagen de Dios. ¿Okay? 2 Corintios capítulo 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. En 2 Corintios 4:2-4 dice el apóstol Pablo, quiero recordar, dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana de delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Apunta en la cita. El Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4:4. Entre los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Apocalipsis 22:18, ya lo dijimos, apunten la cita, hasta el 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de su herencia de la santa ciudad que están escritas en este libro. Amén. Hebreos 10:26, apunten las citas para ir avanzando. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, la palabra escrita, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Miren lo delicado que es tergiversar o torcer la doctrina. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, podemos andar por ahí modificando, adulterando o añadiendo a la palabra. Eso es delicado, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo y es pecado imperdonable. Y en Mateo capítulo 12, 31 Jesús dijo: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Amén. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. A cualquiera que blasfemar incluso contra el Padre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, no tendrá jamás perdón, no será jamás perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y como dice Marcos, será reo de juicio eterno. Primera Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hicieron Himeneo, Fileto e incluso Alejandro? Pervertieron la doctrina, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y empezaron a tergiversar la sana enseñanza, y causaron grandes molestias para el apóstol Pablo. De hecho, lo contradecían en otros pueblos. Segundo Timoteo capítulo 2, 16, 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. En estos momentos hay muchos Himeneos y Filetos que pueden decir que la salvación no se pierde, que pueden decir que no hay que diezmar, y están diciéndolo y lo están anunciando públicamente, incluso por internet. Esos son Himeneos y Filetos, que sirven de tropiezo para el pueblo de Dios y pervierten la sana enseñanza. Amén. En 2 Timoteo capítulo 4, 9 hay otro caso particular, y vemos el caso de Demas, que se volvió al mundo. 2 Timoteo capítulo 4, me acabo de acordar, 4, 9. Dice en 2 Timoteo 4, 9: procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. O sea, Demas fue una persona que anduvo al lado de Pablo, y le recomienda a su discípulo Timoteo, Pablo le recomienda que procure, Timoteo, pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, porque Lucas era el que le escribía. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traedle contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Amén. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mire lo que dice el versículo. Alejandro el caldelero, porque él se dedicaba a la fundición del metal, de la plata y del bronce, era un calderero, trabajaba con calderos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en las iglesias sí hay muchos Alejandros que llegan a analizar y a juzgar la obra, a sacarle pero a todo.
A la alabanza, al pastor, la predicación, a la esposa del pastor, al hijo del pastor. Mira cómo se sienta el pastor, mira cómo se sienta, mira cómo se viste, en fin. Muchos alejandros causan males y causan divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, ¿qué hacía Alejandro? Contradecía la sana doctrina. Y hablaba mal de Pablo en otras regiones, en otras iglesias. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? En Tito capítulo 1, 10, 16, Tito dice algo importante. Tito capítulo 1, 10 a 16. Dice, porque hay muchos contumaces. La palabra contumaz es rebelde. Es una persona que por más que se le amoneste, nunca va a cambiar. Es un terco espiritual. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad. Tito 1, 10 al 16. Y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, como hoy en día también. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en Hebreos capítulo 13, 9 dice: no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que ninguna aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Ok? Apunten esta cita también, por favor. Efesios 4, 14, 15. Dios constituyó los ministerios por algo importante, mis hermanos: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Amén. Y en Efesios 4, 14 dice: para que no seamos niños fluctuantes, que va y viene. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o de toda falsa enseñanza, que también se llaman vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Apunten esta cita, 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Romanos capítulo 16, 17. Apúntenlo. Vamos terminando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ok? O de los neófitos, de los nuevos. 1 Timoteo 1, 3, 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Segunda de Corintios 3, 14, 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por eso la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que si creyeres en tu corazón, porque nosotros no creemos con la mente, porque eso es religión. Nosotros tenemos que creer con el corazón para salvación. Y aquí está diciendo, vean, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. No, ese no era. 2 Corintios 3:14, allí es. Pero el entendimiento de ellos se botó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿sobre dónde? Sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Cristo, al Hijo de Dios. Y estamos en Cristo, en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no sé los testigos que han hecho con este versículo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos terminando. 1 Timoteo 1:9. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no engañasen o no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y para los profanos, para los parricidas y matricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Los que asesinan a sus cónyuges y por el derecho también a su familia, a sus hijos. Esos son los parricidas. Y a los matricidas, los hijos que asesinan a sus madres. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los homosexuales, las lesbianas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Colosenses 2:20-21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que perseverar en la sana doctrina, hay que seguir la sana enseñanza, hay que ser celosos con lo que escuchamos, de quién recibimos la palabra.
Y es importante siempre, siempre tener la mirada puesta en Jesús. Tener la mirada siempre puesta en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y que todo lo que se predique en el púlpito, la iglesia lo juzgue. Que seamos bereanos, como dice en Hechos capítulo 17. Que los bereanos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Y aún cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, ellos confirmaban que en sus casas, que todo lo que los apóstoles predicaban, como ellos tomaban nota, confirmaban si todo lo que les habían predicado en la sinagoga, confirmaban y coincidía con las Escrituras. Amén. Dice en Hechos 17:11: y esto, los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que muchos de ellos creyeron, y mujeres griegas también de distinción, y no pocos hombres. ¿Ok? Así que, mis hermanos, tenemos que escudriñar siempre la palabra. Amén. Siempre la mirada puesta en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a colocar nuestras vidas delante del Señor. Termino con este versículo. Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por la bendita palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y gustaron del don celestial, del Espíritu Santo, de la salvación, y aún fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Eso es para los que dicen que la salvación no se pierde. Mis hermanos, la palabra hay que retenerla, hay que guardarla en el corazón. Tenemos que ser celosos con la palabra oída y decirle: Señor, graba esta palabra en la tabla de mi corazón con letras de oro. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Por eso dice: bienaventurado el que oye las palabras de la profecía de este libro. Termino con Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, lo que está aquí escrito, porque esta es la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. Así que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos que aprovechar, mis hermanos, lo que Dios ha preparado para su pueblo, lo que Dios cada día, el día que vamos a congregarnos, independientemente de la iglesia donde asistamos, y el día que tenga servicio, tenemos que congregarnos, porque allí hay delicias, hay manjares, hay delicias a diestra y siniestra. Hay palabra en la casa de Dios, como dice el Salmo, hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que seamos prontos para ir a la casa de Dios, congregarnos y recibir el manjar, porque no solamente de pan, dice la Escritura, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si las palabras de Dios permanecen en nosotros, así nosotros permanecemos en Él. Separados de Él nada podemos hacer. Amén. Y el que ama a Cristo, la palabra de Dios guarda. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra que tú nos has hablado en esta hora de la noche, Señor. Gracias por el honor y el privilegio que tú me das al predicar tu palabra, por permitirme predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por tu pueblo que ha venido, por los que no pudieron venir por diferentes razones. Yo te pido que los bendigas, Señor, que los guardes, Señor, que los protejas, que les des aliento. Y a los que nos escuchan
a través del Facebook, seas tú bendiciéndolos allá en los diferentes países, seas tú bendiciéndolos en todo su ser espiritual, mi cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque poco a poco se ha incrementado la sintonía de estas enseñanzas, Señor, y te doy la gloria por eso, Señor. Te doy gracias por cada hermano en los diferentes países que escuchan esta enseñanza. Te pido que los bendigas a ellos, a sus familias, aún a los que nos escuchan aquí en Colombia, Señor. Bendícelos poderosamente, Señor. Gracias, Señor, por estos medios, Señor, porque por este medio podemos hacer que la palabra de Dios corra y exalte el nombre de Cristo, Señor. Gracias, bendito, por tu palabra. Gracias, bendito, Señor, por tu santa palabra, en el nombre poderoso y majestuoso de Jesús. Muchas gracias, Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.